Muchas gracias. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y, por supuesto, agradecer a quienes nos siguen a través de sus redes sociales, tanto en México como en Estados Unidos. Bienvenidas, bienvenidos a este Senado de la República, la casa de la oposición. Los festejos por la independencia de México siempre han estado llenos de simbolismos. Este año no podía ser la excepción. Dicen que la forma es fondo y ha quedado claro que López Obrador pasará a la historia como un hombre de excesos, que no entendió la importancia de tener tres poderes que se controlen y se equilibren. Lo que vimos los mexicanos este fin de semana es ofensivo. López Obrador antepuso sus intereses y sus caprichos, traicionando nuestra historia y nuestras tradiciones. No estuvieron presentes los tres poderes de la Unión en los festejos de los 213 años de la independencia. Perdón, déjeme. No se preocupe, senadora. Muchas gracias. En este 213 aniversario de la independencia hubo un acto autoritario. López Obrador no invitó a los representantes de los poderes legislativo y judicial. Ni la presidenta de la Corte, Norma Piña, ni la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, incluso tampoco invitó a la senadora Ana Lilia Rivera, presidenta de la mesa directiva de este órgano colegiado aquí en el Senado de la República. Ellas tres, al igual que López Obrador, presiden un poder y el Ejecutivo Federal claramente no lo entiende. El desprecio hecho en estas fiestas patrias a los demás poderes es un retroceso democrático que marcará a este gobierno. Hace un año veíamos en el balcón presidencial al presidente de la Corte, pero ahora los ministros han demostrado su autonomía e independencia y han defendido a la Constitución. Por todo ello, entonces López Obrador los ataca desde la mañanera y los saca de los festejos porque no piensan como el presidente de la República. No invitar a las tres mujeres más poderosas de este país solo demostró el lado más autoritario del presidente de la República, porque es claro que como no le gustan los contrapesos, pues entonces se allegó solo de su gabinete y personas serviles y leales a él, no leales a la patria, solo leales a él. Por cierto, decían que no eran iguales, y es cierto, resultaron mucho peores. En el desfile militar el 16 de septiembre se contó con la presencia de casi una veintena de delegaciones militares de distintos países. Que tropas extranjeras vengan a nuestro país no es nuevo, pero que no se requiera la autorización del Senado mexicano es gravísimo. En 2010, la Presidencia de la República solicitó con fundamento en el 76 constitucional en su fracción tercera que se autorizara el paso de 5 tropas extranjeras por nuestro territorio para los festejos del centenario y de la Revolución. Evidentemente, en aquella época se autorizaron y fue esta autorización dada por el Senado de la República por ser una de sus facultades exclusivas. Pero en esta ocasión, López Obrador hizo caso omiso a nuestro texto constitucional e invitó a gobiernos violadores de derechos humanos, represivos y autoritarios. A México le urge un gobierno que unifique y que no amedrente, un gobierno que acepte la pluralidad, la independencia y la división de poderes y que no responda a caprichos y cerrazones. Lamentablemente, esta celebración de las fiestas patrias quedará marcada para la historia como un capricho de López Obrador y, por cierto, una afrenta a la pluralidad que este México pues hoy claramente tiene. Que no haya invitado a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que no haya invitado a la presidenta de la Cámara de Diputados y que no haya invitado a la presidenta del Senado de la República, demuestra que López Obrador es machista y autoritario. Muchas gracias. Vamos a sus preguntas. Gracias, senadora.
Tenemos varias preguntas que se repiten, voy a intentar hacerlas juntas si le parece bien. Sí, claro. La primera es individual, Adrián Ojeda le pregunta de este último tema, ¿qué opina de la delegación rusa que participó en el desfile del 16 de septiembre? A ver, pues primero que nada decir, López Obrador tuvo una gran oportunidad, llegó con 30 millones de votos y podía materializar muchísimas cosas en función de el poder que tenía cuando llegó a la presidencia de la República. No dividiendo a los mexicanos, sino buscando la unión de ellos. No dejando fuera a los demás poderes, sino logrando acuerdos a favor de México. Es claro que en estas fiestas patrias lo que demostró el presidente de la República es que quiere dividir a los mexicanos y es que quiere anular a los demás poderes. Que haya venido una delegación rusa cuando está en guerra demuestra de qué lado está López Obrador. Y yo desde aquí, desde el Senado de la República, le digo al gobierno de Ucrania y por supuesto a todos aquellos que no están de acuerdo en esta guerra, les digo, lo que pasó en estas fiestas patrias no representa el sentir de las y los mexicanos. Todo nuestro respaldo y nuestro acompañamiento con las y los ucranianos, porque sabemos que evidentemente esto que sucedió el fin de semana solamente es la forma de López Obrador de querer quedar bien con sus amigos autoritarios. Gracias, senadora. Tanto Adrián Ojeda como Félix Muñiz le hacen preguntas sobre el mismo tema, las voy a unir. La primera, Adrián Ojeda, y la cito literal, dice, ¿qué opina de la relación de corrupción que se acaba de destapar entre el desfalco de Segalmex y MC? Félix Muñiz, en el mismo tema, le pregunta, al parecer Dante Delgado de MC tiene también cola que le pisen. Hay denuncia y hoy se publica que dio sobornos de más de 6 millones de pesos y está involucrado en la estafa lechera de Segalmex. Estoy citando las preguntas. Sí, bueno, he leído, por supuesto, lo que está sucediendo y me parece que es necesario que se hagan las investigaciones y, por supuesto, pues se deslinden las responsabilidades. Estamos ante una etapa de transparencia y de rendición de cuentas y se hace necesario, pues, dejar una claridad en este tema. Gracias, senadora. Rubén Arizmendi le pregunta, el PAN cumplió en días pasados 84 años de su fundación, encabezada por Manuel Gómez Morín, como opositor al Partido de la Revolución Mexicana. A la distancia, ¿qué une hoy al PAN y al PRI? ¿La derrota en el Estado de México podría reflejarse en el 24? Bueno, sin lugar a dudas, primero que nada, felicitar al Partido Acción Nacional por este 84 aniversario. Felicitar a las y los panistas porque sin lugar a dudas hoy el Partido Acción Nacional es el partido que llevará a Palacio Nacional un mejor gobierno. Lo he dicho claramente, yo estoy convencida que en 2024 el gobierno de López Obrador se irá. Es claro que los panistas hoy, junto con un gran frente opositor, son la esperanza de México. En 1939, don Manuel Gómez Morín y un grupo de mujeres y hombres sabían que era necesario cambiar la historia, que era necesario poner en la discusión a un partido humanista, a un partido que pensara en el bien de todos, en el bien común. Así es que a mí me da muchísimo gusto este 84 aniversario y hoy todos tenemos claro que hay que detener al populismo de Morena y de López Obrador. Y si para ello es necesario poder contar con el apoyo y el respaldo de más partidos, por supuesto, todos los demás partidos bienvenidos. Ojalá y podamos hacer un gran frente opositor para detener a este populismo que mata, a este populismo que genera pobreza, a este populismo de Morena que prometió mucho y cumplió muy poco. Gracias, senadora. Vero Macías le pregunta, como vicecoordinadora de las y los senadores del PAN, en la bancada se ha abordado el tema de la reelección. ¿Cuántos senadores estarían interesados en participar? Y en su caso, de no ser la candidata del Frente a la Ciudad de México, ¿optaría por reelegirse? Gracias.
Muchas gracias, Vero. Bueno, primero que nada decirte que es una decisión que habrá de tomar cada una y cada uno de los senadores, de las senadoras del Partido de Acción Nacional. Evidentemente, como tú sabes, estaremos a la espera de los lineamientos que se tendrán que emitir por la autoridad electoral. Yo les he dicho claramente a mis compañeros, y bueno, por supuesto que hoy lo reitero, yo buscaré liderar el Frente Amplio de Oposición aquí en la Ciudad de México, porque la capital merece ya una jefa de gobierno honesta y una que trabaje para las y los capitalinos. Una vez que se defina la metodología, estaré yo inscribiéndome para formar parte de ella, y sí, la decisión de los capitalinos es que yo encabece esta gran lucha. Por supuesto que lo haré muy contenta y muy emocionada, porque estoy segura que la capital ya no aguanta más un gobierno de Morena. En 2024, la Ciudad de México tendrá que renacer y me encantará liderar esta etapa. Por supuesto, respeto y reconozco el trabajo de muchas de mis compañeras y de mis compañeros, y una vez que ellos lo decidan y una vez que se definan los lineamientos por la autoridad electoral, pues seguramente sabremos quiénes aspirarán a la reelección. Gracias, senadora. Félix Muñiz le pregunta también, y dice, ¿cómo es posible que se pidan más de 6,000 millones de pesos para la compra de un avión presidencial? Estoy leyéndola exactamente como la mandó Félix, ¿eh? ¿Sí me escuchó, senadora? No, mi querido Sergio, creo que se... Voy de vuelta. ¿Cómo es posible que se pidan más de 6,000 millones de pesos para la compra de un avión presidencial? Bueno, lo que estamos viendo hoy en este país es verdaderamente terrible. Fíjense nada más la irresponsabilidad de López Obrador. Primero, vendió un avión y ese avión todavía lo seguimos pagando. Segundo, quiere comprar un nuevo avión. Y tercero, seguimos pagando los traslados, ya sea por aviones de las Fuerzas Armadas o por aviones comerciales. Esto es, López Obrador es el peor administrador de los recursos mexicanos. Se tienen que pagar 3 veces por un solo viaje. Miren nada más para darles unos datos. El avión que, bueno, claramente ahora quieren comprar, dicen que cuesta más o menos 6,300 millones de pesos. ¿Saben en cuánto vendió el avión presidencial? En 1,600 millones de pesos. O sea, compra algo que vale 6,000 y eso mismo lo vende en 1,600. Es claro que a López Obrador le encanta tirar el dinero de los mexicanos. Es el peor administrador público que este país ha tenido. Si además de tener que seguir pagando el anterior avión presidencial que ya tenía cuando él llegó como presidente de la República, ahora está pidiendo dinero para otro más, y además hay que seguirle pagando sus vuelos comerciales, queda claro que López Obrador es una vergüenza como administrador público. En fin, estos caprichos de López Obrador lamentablemente se pagan con el dinero, con los impuestos de los mexicanos. En lugar de este brutal dinero tirado a la basura, podríamos haber comprado vacunas, medicinas, patrullas, en fin, se pudo haber hecho un mejor gobierno, pero ya sabemos que Morena no sabe hacer buenos gobiernos. Gracias, senadora. Tanto Félix Muñiz como Gerardo Segura le preguntan sobre la vacuna COVID. Dice, por lo que sabemos, el gobierno va a aplicar la vacuna cubana para el COVID a la población. Tendría que empezar la aplicación de la vacuna por funcionarios del gobierno federal y gobernadores de Morena para saber si no tiene efectos secundarios. Esa es de Félix Muñiz. En el mismo tema, le pregunta Gerardo Segura, mientras en Estados Unidos y otros países ya se aplican las vacunas contra COVID y sus nuevas variantes a toda la población, aquí en México el gobierno se niega a que empresas particulares adquieran y apliquen las vacunas. Además que solo aceptan aplicar la cubana, que no está aprobada, o la rusa.
Eso significa que el gobierno de México y López Obrador están atentando contra la población y aplicando medidas dictatoriales contra los ciudadanos y poniendo en riesgo la vida de todos una vez más. Seguramente la familia de López Obrador, que ya vimos que les encantan los excesos y les encanta tirar el dinero de los mexicanos, pues seguramente ellos sí se ponen vacunas fuera del país, esas vacunas que son buenas, esas vacunas que están autorizadas. Y claro, López Obrador para los mexicanos lo que quiere es una vacuna chafa, una vacuna que no tiene autorización por la FDA. Yo lo que diría es que en México exigimos vacunas que salven la vida, vacunas que por supuesto sean garantizadas de que no van a tener algún otro tipo de daños colaterales en las personas. Es necesario decirle a López Obrador, ya basta, porque su populismo mata. Necesitamos vacunas en México que estén autorizadas por la FDA. Gracias, senadora. Gerardo Segura le pregunta si cree que no invitar a los representantes de los poderes a la ceremonia del grito refleja el corte autoritario y de dictador de López Obrador. Estoy citando. Sí, bueno, ya lo decíamos al inicio de esta contramañanera, que López Obrador no haya invitado a los demás poderes de la Unión, que no haya invitado al Poder Judicial, que no haya invitado al Poder Legislativo, demuestra el rostro más autoritario de este presidente de la República. Es terrible pensar que un presidente como él no quiera contrapesos. ¿Por qué no quiere compartir el escenario? ¿Por qué no quiere compartir la imagen, por cierto, de las fiestas patrias que son de todos los mexicanos, con las 3 mujeres a quienes no invitó? Porque él piensa que el Estado es él. Es terrible y es una vergüenza. Por cierto, yo diría, es la peor acción que este presidente ha hecho en términos de contrapesos. No invitó a la presidenta de la Corte, no invitó a la presidenta de la Cámara de Diputados, no invitó a la presidenta del Senado de la República, porque López Obrador no sabe vivir en contrapesos, no sabe vivir en un equilibrio de poderes. Por supuesto que eso es un acto de autoritarismo. Gracias, senadora. Nos pide Rubén Arizmendi, me pide insistir, si usted cree que Gómez Morín aceptaría una alianza con el PRI, que fue lo que inició o que dio origen al Partido Acción Nacional. Pues mira, mi querido Rubén, hoy claramente hay un peligro latente en nuestro país y es el populismo. Si para detener al populismo necesitamos un gran frente de oposición, yo estoy absolutamente de acuerdo. Si para detener al populismo necesitamos que el PAN, el PRI, el PRD y eventualmente MC se unan, es necesario hacerlo. Hoy queda claro que hay un gran peligro para México, no solamente en la teoría, sino en la realidad. Y ese peligro se llama Morena, ese peligro se llama López Obrador. Senadora, no tenemos más preguntas registradas. Agradecerle a usted, a los compañeros de La Fuente, y les estaremos enviando los materiales conforme los vayamos construyendo. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, querido Sergio. Que tengan la mejor de las semanas a todas y todos. Muchas gracias por conectarse.